Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el cristianismo evangélico. Siendo que hay más de 2500 religiones que se autonombran cristianas en el mundo, muchos creemos muy importante hacer una clara distinción entre los cristianos evangélicos como nosotros y las demás religiones llamadas cristianas. Todos los cristianos creemos en Dios y creemos que si se considera ridículo que un vaso, un reloj o un edificio sean el producto de la casualidad, es mucho más ridículo creer que un ser vivo sea el resultado de un acto fortuito o un producto magistralmente elaborado por obra y gracia de la evolución. Para nosotros es mucho más razonable creer que los seres vivos recibimos la vida por obra y gracia de una persona inteligente, y que somos el producto diseñado con propósito, función, simetría y belleza de un ser infinitamente sabio, a quien la Biblia llama Dios. Para nosotros, los misterios del origen y la justificación de una vida terrenal encuentran su única satisfactoria explicación en la Biblia, que enseña que el ser humano fue creado perfecto por Dios, pero que ahora nace heredando las limitaciones, imperfecciones y propensión hacia la enfermedad, deterioro y muerte propias de la raza humana como una maldición adquirida y transmitida genéticamente desde nuestro primer ancestro, Adán, como castigo por haber rechazado la paternal autoridad de Dios, escogiendo, libre y voluntariamente, sujetarse a la autoridad y voluntad del enemigo, a quien llamamos Diablo o Satanás. Debido a esto, todo ser humano nace con concupiscencia, o sea, con un apetito natural para hacer cosas inconvenientes que dañan, ofenden y causan desgracias, a las que llamamos pecados, y no puede evitar pecar a menos que sea liberado milagrosamente de tal maldición y esclavitud del pecado por Dios. Creemos que la única buena razón para vivir esta vida terrenal, que independientemente de que sea bueno, malo, sabio, ignorante, rico, pobre u otra cosa, está destinada a sufrir las consecuencias del pecado, la enfermedad y la muerte, es conocer a Dios, aceptar a Jesús como Salvador, vivir como Dios manda y cumplir su voluntad. Solamente después de ser salvo, es posible, con el poder y ayuda de Dios, lograr una vida abundante, feliz y fructífera en este mundo, y después de la muerte, una vida eterna, gloriosa y sin relación con el pecado y maldición, en los cielos, que es donde habita Dios. Aceptamos que la moralidad es un patrón de reglas adoptadas voluntariamente, con el fin de calificar la conducta humana como buena, justa, conveniente y provechosa, o mala, injusta, inconveniente y destructiva. Los cristianos evangélicos nos sujetamos a los valores morales mencionados en la Biblia y aceptamos que estos, como cualquier otro código moral, deben adquirirse por medio de un proceso de aprendizaje, disciplina y práctica que nos ayuda a cambiar los malos hábitos por otros considerados por Dios como buenos. La moralidad cristiana, o mejor dicho, judeo-cristiana, es obligatoria para todo evangélico, aunque también trae bendición para todos los que la practican, sean cristianos o no, pues ayuda a tener una vida terrenal feliz, productiva y bendecida por la misericordia que Dios promete a millares a los que cumplen sus mandamientos. Es bueno enfatizar que la Biblia dice que ninguna moralidad, ni aun la cristiana, es capaz de otorgar salvación o libertad de la esclavitud del pecado.
La salvación y la vida eterna solo las da Dios por gracia, o sea, como dádiva gratuita a través de Jesús, quien pagó por todos los pecados con su muerte en la cruz del Calvario. Es por eso que es posible, aunque excepcional, que un inmoral, en cierto momento, pueda ser salvo. Un ladrón que fue crucificado junto a Jesús y fue salvo, es un ejemplo de esto. Los cristianos creemos que la Iglesia Universal es la congregación única, perfecta, espiritual y eterna que incluye a todos los salvos, descendientes de Adán, hasta el último de los humanos que acepte a Cristo como su Salvador antes de que Él regrese a establecer su reino en el mundo y termine el tiempo de la gracia, o sea, la oportunidad de ser salvos. Los cristianos creemos que los que ya durmieron en el Señor forman la Iglesia gloriosa y victoriosa. Los que aún peregrinamos por la tierra, luchando contra el mal, la Iglesia militante o terrenal. Y los que físicamente se reúnen en un solo lugar, forman una iglesia local. Los cristianos evangélicos consideramos que, más que una religión dominguera, el cristianismo es un sistema de vida diario, revelado por Dios a través de la Biblia. Todas las religiones cristianas son instituciones humanas y por lo tanto imperfectas y susceptibles de perfeccionamiento o de caer en error. Están organizadas por cristianos para proclamar, promover y enseñar a los demás las doctrinas y prácticas del cristianismo contenidas en la Biblia, que es considerada la infalible palabra de Dios. Así, para los cristianos evangélicos, la religión no es el medio para ser salvos, sino la institución que nos sirve como una escuela para enseñar y adiestrar a los discípulos de Cristo en todo lo que les pueda ayudar a transformarse en verdaderos y útiles cristianos y capacitarlos para ser mejores hijos y siervos de Dios. Los cristianos evangélicos adoramos públicamente a Dios con formas de culto, ritos y ceremonias que pueden variar mucho de acuerdo con factores de tipo cultural, social y hasta geográfico, por lo que reconocemos que hay iglesias verdaderamente evangélicas que rinden culto a Dios en formas distintas y sin embargo aceptables, lícitas y de edificación. La mayoría de los evangélicos incluimos como parte de nuestro culto público la oración, el canto congregacional, el ofertorio, el testimonio público y la lectura, estudio y predicación de la Biblia. Los cristianos evangélicos observamos dos rituales obligatorios para todos los salvos, que llamamos sacramentos u ordenanzas. Uno es el bautismo y la comunión o santa cena. Recomendamos, enseñamos y practicamos otras ceremonias y ritos, como el matrimonio, la presentación de los infantes, etc., porque son deseables y convenientes, pero no los consideramos sacramentos ni son obligatorios. Los cristianos evangélicos creemos que Cristo cumplió toda la ley de Dios por nosotros, de tal manera que ya no tenemos que cumplir con los mandamientos, preceptos y estatutos del antiguo pacto, contenidos en la ley y escritos de Moisés, para ser salvos. Pero si los cumplimos, es porque estamos convencidos que eso agrada a Dios, nos bendice y trae misericordia a millares. Por eso, creemos que Cristo nos libertó de la maldición de la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándole en la cruz. Y firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estamos sujetos al yugo de la ley mosaica y podemos escoger rendir culto a Dios cualquiera y todos los días en vez del sábado, así como celebrar las fiestas que nos parezcan más significativas, como Navidad y los días de la llamada Semana Santa, en vez de las fiestas judías. Además, usar en vez de los ritos del templo de Salomón, las formas de culto, alabanza y servicio que más nos gusten y edifiquen, mientras sean lícitas, o sea, que no sean contrarias a lo que expresamente enseña la Biblia, y además que no le causen tropiezo al prójimo y se puedan practicar decentemente y con orden. Ejerciendo tal libertad, la mayoría de los cristianos evangélicos hemos escogido celebrar el culto principal y tener como día de reposo el domingo, en celebración del día en que Cristo resucitó. En lo que toca a los miembros de la congregación, los cristianos evangélicos reconocemos que no todos los congregantes son salvos y que no todos los salvos son congregantes de una sola religión o denominación cristiana. En todas las iglesias locales hay visitantes, creyentes que no son cristianos porque aún no han aceptado, recibido y confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Hay cristianos neófitos y cristianos maduros. Al líder y guía espiritual se le llama pastor y se le considera y respeta como maestro, hermano mayor y autoridad, pero no como vicario o representante de Dios o Cristo, y menos como autoridad infalible en asuntos de fe y de doctrina. Lo más importante en una religión cristiana evangélica es su doctrina, o sea, sus creencias fundamentales y no modificables. Si los cristianos evangélicos nos parecemos a otras organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas en algunas prácticas, definitivamente tenemos aspectos doctrinales que fácilmente nos identifican y distinguen de todas las demás. Hay cuando menos 4 doctrinas que permiten diferenciar en forma rápida y práctica a los cristianos evangélicos de todas las demás religiones, se llamen o no cristianas. Algunas religiones que se dicen cristianas comparten una o más de estas doctrinas, pero solo los cristianos evangélicos de cualquier denominación aceptan las 4 en su totalidad. Por lo mismo, todo el que acepta estas doctrinas es considerado cristiano evangélico, pero basta con que se rechace una de ellas para que un creyente u organización, por mucho que se parezca y comparta otras o todas las demás doctrinas cardinales o importantes, no puede considerarse un cristiano evangélico. El fundamento de la fe cristiana evangélica son estas 4 doctrinas. 1. Jesús es Dios. 2. Solo la Biblia es infalible. 3. La salvación es por gracia. Y 4. Hay cielo y hay infierno. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios le bendiga ricamente con todos estos conocimientos. Amén, que así sea.